¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Hemos invitado esta mañana para la entrevista política a Fernando Olivera. Ustedes tienen que recordarlo, él ha sido, por supuesto, candidato a la presidencia de la República, ha sido ministro antes, ha sido congresista y líder de lo que fue el Frente Independiente Moralizador. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Buenos días, Mario. Gracias por la convocatoria. Cuéntanos, decía yo, mientras que decía líder del Frente Independiente Moralizador, que ya no existe, ¿estás en alguna organización política ahora? ¿Estás reorganizando algún tipo de estructura partidaria? Y también del Frente Esperanza, con el cual postulé el 2016 a la presidencia, y siempre con la escoba. Creo que es un deber organizarnos. Pero cuéntanos de esa organización. Y creo que, sin embargo, no es bueno poner una candidatura por delante. Aquí hay que hacer una convocatoria amplia sobre bases programáticas y sobre tener conciencia, claro, pero por eso de no rescatar valores, sino de la organización partidaria. Tenemos que rescatar valores, pero sí, es que uno convoca y organiza en base a principios y a una realidad. Es una realidad en donde estamos en guerra contra un sistema de corrupción y en realidad la guerra no va a acabar con una condena, con una prisión. Esto es de décadas, es desde la independencia de la República, la historia de la corrupción y cómo abarca todo, nuestra economía, nuestra justicia, nuestros poderes del Estado. Y de otro lado, con el descrédito que tiene la política, y con toda razón, porque ahora hablar de político es hablar de prácticamente delincuente, ¿no? Las personas decentes y capaces no quieren involucrarse en ello, en ese fango, ¿no? De ninguna manera. Que además se exponen a que les inventen cosas, les denuncien. ¿Quién en el Ejecutivo quiere tomar decisiones para ser tildado de sospechoso? Entonces está paralizada gran parte de la administración pública. Pero cuéntanos de esta organización partidaria, por favor, en la que estás involucrado. Mira, hay conversaciones, estamos viendo de retomar un proyecto base. ¿Con quiénes? Pero lo que sucede es lo siguiente, te voy a decir, es que materializar la organización de un partido político sobre la base de captar 3 millones de firmas, porque tú para tener 800.000 firmas tienes que presentar 3 o 4 veces más. Cuando tú recabas las firmas en las calles, es difícil que hagas ahí una pericia, una identificación. Imposible hacerlo automáticamente, ¿no? Sí, claro. De otro lado, la OMPE te cobra un sol por cada firma depurada, es decir... pero estas cosas no los han desanimado. Esta partidocracia, el club de los politicastros ha cerrado la participación ciudadana y eso es inconstitucional. Porque está impidiendo que uno pueda ser elegido y pueda participar también en ese aspecto de la democracia. Uno de los problemas con los políticos, me disculparás tú, es que uno hace preguntas y responden otra cosa. Sí. ¿Cómo es esta organización partidaria en la que estás involucrado? ¿Cuál es el empeño? ¿Con quiénes estás? Pero de eso se trata, Mario. Sí. Y un problema de algunos periodistas también es que no quieren escuchar y uno explica razones porque... Yo he escuchado pacientemente lo que has estado diciendo, si es a mí que te refieres. No digo que tú, estoy hablando en general, como has dicho, que los políticos... No, es que claro, porque tengo que reiterar la pregunta. No perdamos el tiempo. De acuerdo. Lo que te digo es que en estos momentos, si quieres saber dónde está mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación es en esta guerra que tenemos contra la corrupción inmediata. Uno tiene que estar pensando siempre en los intereses nacionales, en los intereses de la democracia. Y quizás ese es un defecto que hemos tenido nosotros. Hemos postergado organización partidaria para cumplir con ciertos deberes primeros, que son más allá del partido. Y además poner candidaturas por delante dificulta justamente esa convocatoria que debe ser amplia y general, ¿no? Porque hay mucho celo personal, mucha envidia, pero efectivamente sí vamos a hacer una convocatoria abierta para organizarnos. Estamos ahora... ¿Y con quiénes estás en esa organización? Bueno, hay nombres, pero todavía no tengo autorización para hacerlo saber, porque participar en una línea así combativa, principista,
significa hasta represalias para quienes están, por ejemplo, en el sector privado o en el sector público, ¿no? Se diga o no se diga, esa es la realidad, ¿no? Sus negocios pueden tener problemas, no pueden cumplir con sus fines del día a día y se arriesga mucho. Una vez que tengamos la convocatoria abierta, lo haremos saber y creo que debe ser lo más amplia posible. Mientras tanto, hay, digamos, coyunturas directamente políticas como la de este domingo, donde hay un referéndum al que, digamos, hay que asistir y votar en un sentido, en otro o en ninguno. Sí. Entiendo que tú no eres un entusiasta de la propuesta tal como la ha formulado el gobierno. Mira, yo creo en la participación en la democracia directa. Sí. Y yo fui coautor del artículo constitucional que incorpora el referéndum, la revocatoria. Ahí están el diario de debates. Pero estoy viendo con gran extrañeza, ¿no? Cómo se lleva una consulta de reformas, llamadas reformas que en realidad para mí son trampas, ¿no? ¿Y cómo quiere que vote el electorado en base a una cancioncita? Sí, 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 no. ¿Eh? O no, 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 no. O con memes. Esto es muy grave. ¿Te parece que están mal formuladas las preguntas o que no tocan las materias de fondo? Sí, además son engañosas, ¿no? Y hasta esquizofrénico todo lo que está sucediendo, porque me han dicho que resulta que los que han aprobado estas reformas constitucionales, es decir, el aprofujimorismo y otros más, ahora están haciendo campaña por el no. Y del lado del gobierno lo mismo, sus parlamentarios aprobaron y hacen para el no por otra pregunta. Por la cuarta. Sí. Por la cuarta, ¿no? Pero hay gran desinformación. Yo sé que hay toda una tendencia ya a que se apruebe porque la gente identifica aprobar el referéndum como respaldo a la lucha contra la corrupción. Pero no es así, yo creo que consolida el sistema de corrupción. Y yo dejo este testimonio, esta constancia de mi posición porque en poco tiempo se va a comprobar. Mira, la Junta Nacional de Justicia, Mario, ¿por quién está conformada? ¿Por quién? Por el presidente de la Corte Suprema. ¿De qué Corte Suprema estamos hablando? Sí, pero al final son los que tienen el poder para que va a determinar quiénes son jueces y no, y el control de los jueces. El presidente de la Suprema. Salvo Inostroza, que está fugado en España, sigue la misma Corte Suprema, ¿no? Y este presidente de la Suprema ha reconocido que como el Callao hay por lo menos en 13 cortes más del país, y yo diría que en todas. Es que la corrupción está institucionalizada. Esa Corte Suprema, en donde de uno y otro lado se ponen de acuerdo, sacan unos acuerdos relativizando el lavado del dinero, revocan las decisiones que están tomando en primera instancia estos valientes fiscales y jueces. Ayer nomás acaban de liberar a 2 miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Te parece que la sin fórmula... restricciones, ¿no? Se pueden ir del país ahora y no pasa nada. ¿Te parece que la fórmula que se propone en el referéndum para, digamos, reemplazar lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura no es adecuada? Es más corrupción. ¿Quién más está? El fiscal de la Nación. ¿Quién? Chávarri, sí, el cuestionadísimo Chávarri, ¿no? Sí. Igual, si fuera otro, también están ahí porque tampoco son trigo limpio. ¿Vas a votar no entonces tú en esa pregunta? ¿Quién más está? Presidente del Tribunal Constitucional. Sabes que van a renovar ahorita 6 de 7 miembros, ¿no? Sí. Al que se suma... Pero no al presidente, no a Blume Fortini. No, pero claro, ese se va, ¿no? Pero aunque fuera él, son mayoría al interior del Tribunal Constitucional los que eligen al presidente. ¿Y quién los elige? Este Congreso. ¿Tú tienes objeciones a Blume Fortini? ¿Te parece que no es adecuado? Ernesto Blume a mí me parece una persona honorable, lo conozco mucho tiempo, tiene una trayectoria, pero viene de otra conformación. Y además el principio, ¿cuál debe ser? En la justicia no debe intervenir la política, debe haber independencia, autonomía total. Sin embargo, es el sistema que implantan en muchas partes. ¿Vas a votar no en el Contralor, ¿quién lo nombra y quién lo saca? Este Congreso de mayoría aprofujimorista. El Defensor del Pueblo que preside, ¿quién lo ha nombrado y quién lo saca? El aprofujimorismo. Entonces van a tener más poder. Y esos esa es la reforma de la justicia. ¿Votaré? No, claro que sí. ¿Y qué cosas habrías propuesto tú alternativamente a lo que se ha formulado en este caso? Nosotros hemos propuesto, nuestra posición en principio en cuanto al referéndum es una consulta de adelanto de elecciones generales. Porque creemos que este Congreso debe irse a su casa ya, no el 28 de julio del 2021, como
es lo que se desprende de la pregunta de la no reelección. Porque evidentemente el no reelegir congresistas en estos momentos no necesita ni reforma, simplemente tú, ciudadano, no votas por ninguno de estos, ¿no? Pero ¿qué significa lo que están haciendo? Es estabilidad en el cargo hasta el 28 de julio del 2021, cuando debería haber adelanto de elecciones generales, incluyendo el presidente, que es un presidente accidental, accesitario, de transición. Accidental no, porque se presentó a la vicepresidencia, bueno, digamos, estaba implícita la idea de que... Sí, pero si vamos a ver, si Vizcarra hubiera sido candidato, no sé a cuántos votos habría sacado, ¿no? Y en verdad hay que ser objetivos, no hay estabilidad política. Ves a un presidente, que está en campaña mientras la economía se está paralizando, mientras no ejecutan el presupuesto aprobado, mientras hay una serie de temas de fondo que no están funcionando en el Perú y nosotros queremos que funcionen. Tú harías entonces, lo que postulas es elecciones congresales y presidenciales, elecciones generales adelantadas, ¿no? Y solo con esta nueva conformación abordar, digamos, las reformas de todas las... Sí, y el principio en general, por ejemplo, de la justicia es que se vayan todos a su casa. No como por decreto, como Fujimori, lo hemos planteado inclusive como un proyecto de ley el 2001, lo he dicho el 2016, se rebaja la edad de jubilación de todos, como sucedió en España, después de la dictadura de Franco, en la transición democrática. Se van todos, y muchos deberían celebrarlo, porque deben ir a la cárcel, ¿no? Pero, y ahí entra a la renovación, en donde no haya interferencia política, y luego funcione todo el sistema de nombramientos y de promociones por meritocracia, que cada sector de la justicia haga su trabajo sin interferencia ni del Congreso, ni del presidente, ni de nadie. Jueces independientes verdaderos. ¿Vas a votar no en las 4 preguntas entonces? Porque todo el proceso te parece... Digamos, sí, porque mira, el tema del financiamiento es otra trampa, ¿no? O sea, el pueblo tiene que saber que se va a elevar a reforma constitucional el financiamiento público de los partidos políticos. Y además la trampa grande, ¿cuál es? Dicen que se va a llenar un vacío legal, tipificando ya la financiación ilegal de los partidos. Con lo cual, ¿qué están diciendo? Que antes de ahora no existía delito en la llamada financiación ilegal. Y entonces prima lo que ciertos abogados que sin querer queriendo y otros queriendo trabajan para la corrupción y dicen, no es delito, esto es una falta administrativa que la OMPE tiene que sancionar. Y en consecuencia, los procesados que ahora están por lavado de dinero, por todos... Están lavando el pasado, dices tú. Efectivamente. Blanqueo de los abogados de Keiko, de García, de todos los que han recibido aportes, que para mí no son otra cosa que coimas adelantadas o pagar favores que ya han hecho en el Congreso o en el gobierno, pedirán el archivamiento de las causas. Así de simple, así de sencillo, pero se presenta... que no entre el dinero sucio. Y claro, ¿qué? ¿Antes podía entrar? ¿Antes de ahora? No, señor. Y algunos salen a decir, no, pero no funciona la retroactividad. Señor, en la Constitución y en muchos regímenes democráticos funciona la retroactividad benigna. Lo más favorable al reo en materia penal, lo más favorable al contribuyente en materia tributaria, lo más favorable al trabajador en materia laboral. Así que, trampa enorme. Trampa gigantesca, y nos llevan con memes a votar por el sí. Y bueno, por eso es que yo votaré los 4 nos o de repente escribiré algo en el voto, ¿no? Que veo que son posiciones de otras, ¿no? Viciar o dejarlo en blanco, lo pueden llenar. Que es una opción legítima, por supuesto. Fernando, con lo que ha ocurrido estos últimos días a propósito de Alan García, yo me imagino que mucha gente te ha recordado, porque, digamos, el enfrentamiento tuyo con Alan García y la perseverancia en digamos, llamar la atención sobre los casos de corrupción que ensombrecen sus distintas gestiones está asociado a ti. ¿Cómo ves lo que ha ocurrido? ¿Te parece que, digamos, esto era previsible, que vayamos por un momento al gesto político, sencillamente de pedir el asilo y no obtenerlo, lo deja en peor pie de como estaba antes de solicitarlo? En el pedido de asilo político, Alan García ha quedado retratado como un prófugo de la justicia en búsqueda de impunidad. Y definitivamente, con la respuesta de Uruguay, que lo ha echado de la casa,
Los hechos son los que hablan, ¿no? Ahí la opinión pública uruguaya se ha puesto de pie, los partidos, la prensa, todos no querían ser el refugio de la corrupción latinoamericana, encarnada por Alan García. Ha quedado muy debilitado. Y yo creo que esto favorece inclusive que colaboradores eficaces vean que ya el monstruo grande que pisa fuerte ya está pisando más débil, aunque está jugando todas sus últimas cartas con la corrupción. ¿Tú lo ves muy debilitado políticamente? Sí, Alan debilitado en el extranjero y en el Perú. Inexorablemente debilitado. Pero hay que recordar que tienen poder todavía. Ellos siguen controlando la Corte Suprema, siguen controlando a los jueces superiores, siguen controlando el Congreso junto con el fujimorismo. Y entonces ahí tienen un poder real. Ahora a nivel de fiscalía vemos el acoso que está sufriendo José Domingo Pérez, ¿no? En donde poco más y lo han llamado terrorista, ¿no? Y nos han llamado a todos terroristas. El otro día en un programa dominical sacaban los que protestaban frente a la casa de García en España y enfocaban a un ex MRTista, a un ex terrorista ahí, y como que quien se oponía al asilo éramos terroristas. Claro, a mí me daba... porque lo presentaban los apristas estos, pero si Alan García le hizo el túnel a todos los del MRTA, ¿no? Y nosotros defendemos principios democráticos. A Sendero Luminoso en una famosa reunión. En un memorable discurso que dio ante la juventud aprista en Huamanga, donde decía que había que admirar la mística y la entrega de los senderistas. Y le reprochaba a los apristas, ahí estaba su ejemplo. Yo se lo recordé en el debate también en el 2016. Y entonces yo creo que con Chávarri, a quien mantienen en el cargo, ahora le están haciendo el cerco, le han abierto 2 procesos disciplinarios a José Domingo Pérez rumbo a sacarlo del cargo, ¿no? ¿Y qué cosa es el otro escenario? Revocar esos mandatos. ¿Tú te imaginas que llegarían al extremo de sacarlo del cargo? Porque no dudo de que pueda haber un impulso en esa dirección, pero el costo... Es que para ellos es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de cárcel, ¿no? Supervivencia sería, inclusive si hubiera honor, ¿no? Como los japoneses que terminan haciéndose el harakiri cuando le descubren, pero ¿no? dudas tú de que es en esa dirección que está orientado, están orientados todos estos esfuerzos? Sí, y algo que les debe tener muy desesperados, ¿no? Y que yo no sé cómo van a lograr si están negociando en Brasil con sus cómplices brasileros o acá también el escenario de abortar el acuerdo de colaboración con Odebrecht y de delación y con las autoridades brasileras, ¿no? Porque allí, además de los testimonios de Barata y de todos estos corruptos que confiesan a pocos y ya tienen también un historial de mentiras, ¿no? Hay algo que es irrefutable, ¿no? Si es que entregan verdaderamente los archivos Maigüey y Drowsys, ahí está todo el registro de la correspondencia, de la corrupción, incluyendo las cuentas, los nombres, los testaferros, los bancos, fotografías de las transferencias, ahí está todo. Espero que lo hagan completo, aunque siempre te queda una duda, porque, por ejemplo, no reconocen sobornos en el caso del gasoducto del sur, salvo que estén asumiendo que, claro, los 3 millones de dólares que le dieron a Humala, ese era el soborno del gasoducto del sur, que pasó de 1.000 millones, 1.200 millones a más de 6.000 millones de dólares el costo. Y entonces la discusión, si es que cabe discusión a estas alturas del partido después de que se hicieron malas cosas en su origen por las autoridades de la Fiscalía y del Poder Judicial, el precio que hay que pagar por la verdad. ¿Cuánto nos cuesta acabar con la impunidad para que nunca, jamás se vuelva a repetir esta historia? Pero con todo y todo, digamos, lamentando lo que pueda suponer eso del costo, ¿estás de acuerdo con valga la redundancia, el acuerdo con Odebrecht para obtener la información que nos falta? Es como la sopa de Herodes, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba de diputado, muy jovencito, un gran parlamentario, Roberto Ramírez del Villar, me dijo: Fernando, tú tienes que aprender a comerte un sapo y no hacer el menor gesto de asco. Pues a mí me da asco todo esto, ¿no? Pero el otro escenario, ¿cuál es? Que se anule toda posibilidad de obtener información porque se ha vuelto narco o Odebrecht dependiente de información. Hay fiscales que han hecho su trabajo en Ancash, el de la carretera de Chacas,
sin acuerdo de cooperación ni nada, han logrado probar un soborno de 10 millones de dólares, que no se sigue la ruta del dinero, ha llegado hasta China, pero de ahí no se sigue. Y ha tenido que confesar un representante de Odebrecht y los personajes involucrados. Ahí hay apristas cercanos a García que han intervenido, pero ese caso no se difunde, ¿no? Ese es un modelo a seguir, pero ahora a recabar información y a condenar a los peces gordos. Muy bien, muchas gracias a Fernando Olivera por esta conversación. Muchas gracias, mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.